noches, queridos hermanos. Comenzamos nuestro taller bíblico litúrgico, como siempre los miércoles hasta ahora, con el objetivo de preparar la Eucaristía de este próximo domingo. Vamos a revisar, como siempre lo hacemos, las lecturas del domingo Esta reunión está siendo grabada. que la Iglesia nos propone. Los invito, como siempre, a ponernos en la presencia de Dios. La grabación se ha detenido. Y a pedirle que nos ilumine, el Espíritu Santo, que nos ilumine para poder seguir y conocer mejor la palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Virgen Santa, tú que acogiste la palabra en tu vientre, y en ti la palabra se hizo carne, danos tu humildad, tu sabiduría, para poder comprender y recibir a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del Verbo hecho carne, ruega por nosotros. Muy bien, queridos hermanos, este domingo vamos a comenzar un capítulo que nos va a tener 3 domingos ocupados, que nos va a mantener, digamos, en el mismo tema durante 3 domingos. Es el capítulo 13 de San Mateo, en que Jesús predica en parábolas. El tema de las parábolas es sumamente importante en la predicación del Señor. Vamos a leer el Evangelio, pero antes vamos a dedicar unos minutos a la segunda lectura. Si bien, ya lo hemos dicho las veces anteriores, lo que manda en la liturgia de la palabra es el Evangelio. Con el Evangelio, la Iglesia nos propone también un texto del Antiguo Testamento para iluminar el tema de las parábolas y de la palabra de Dios. La Iglesia este domingo nos va a poner un texto del profeta Isaías. Pero la segunda lectura, la cual no hemos comentado todavía, la segunda lectura es una lectura continuada de la carta de San Pablo, o bien de las cartas apostólicas, en este caso un trocito de la carta de San Pablo a los romanos. Pero dada la importancia que tiene el tema ecológico y que San Pablo lo trata no desde el punto de vista de la ecología del siglo XX o XXI, sino que lo trata teológicamente, vamos a dedicar unos minutos a la segunda lectura. Le vamos a pedir a Isabel, que está ya muy integrada, que lea la segunda lectura. Ella está por Zoom, pero le vamos a pedir, puedes encender tu micrófono, Isabel, y lees la segunda lectura de este domingo, tomada de la carta de San Pablo a los romanos. Ya, padre, ¿lo leo de la liturgia, padre? Muy bien. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es el capítulo 8 de la carta a los cristianos de Roma. Fundamentalmente San Pablo está hablando de los efectos de la redención en nosotros y de la vida en el espíritu, la vida espiritual. El texto que nos pone la Iglesia este domingo nos recuerda la dimensión temporal de la vida nuestra,
Los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura. Ese es el tema que está hablando San Pablo. La redención plena, realizada por Cristo, por cierto, por la sangre de Cristo, y en nosotros por la vida en el Espíritu. Pero en esta meditación, en esta profundización, San Pablo alude a la creación. Tema ecológico. No es por una moda, no es que los verdes estén haciendo noticia. La creación entera, dice San Pablo, gime con dolores de parto. Gime porque nosotros, nuestro pecado, la ha herido. Los últimos papas, los últimos pontífices han hecho una reflexión profunda. La ecología de la naturaleza y la ecología humana están intrínsecamente unidas. Cuando nosotros pecamos, abusamos de la naturaleza, abusamos del ambiente, abusamos de la sociedad, abusamos de los hermanos, la naturaleza se nos vuelve en contra. Se vuelve en contra con todo lo que ello significa. Por ejemplo, estamos viendo ahora muchas consecuencias de la desertificación. Hemos abusado de los bosques, hemos abusado de la Amazonía y se ha talado gran parte de los bosques y vemos que la desertificación viene creciendo de norte a sur y la zona central de Chile, por ejemplo, cada vez con menos vegetación. Este año hemos tenido un alivio en la sequía, una sequía que ya se prolongaba por 10 años. Este es un tema de los verdes, es un tema de así simplemente de moda. Amigos queridos, en el momento que San Pablo toca este tema, es un tema teológico. El Papa Francisco hizo una encíclica, Laudato Si. Son palabras de San Francisco, alabado seas mi Señor por la naturaleza, por la creación. La naturaleza no es cualquier cosa, es obra de Dios. Y en la naturaleza, en la creación, está, podríamos decir, la huella digital de Dios, la belleza, la grandeza, el orden. Y también es la casa que Dios nos ha dado para albergarnos, para darnos alimento. Por eso decía el Papa Francisco que el tema de la naturaleza, el tema de la creación, el tema de la ecología, es un tema de la doctrina social de la Iglesia. Quien habla de doctrina social de la Iglesia, solamente de la economía, o solamente de los pobres, si no toca este tema de la ecología, también le falta algo. Pero además es un tema espiritual. El mismo Papa Francisco, en esa encíclica que les decía, propone una espiritualidad para vivir conforme a la naturaleza. ¿Cuál es el problema? San Pablo dice, en la misma lectura que hemos leído, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios, la revelación que se manifestará al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque ella también está sujeta a la vanidad, a la superficialidad, a los vaivenes. No voluntariamente, la naturaleza no tiene voluntad. Los que tenemos voluntad somos los seres libres, los seres humanos, los ángeles, Dios por de pronto. Sino que la naturaleza no tiene desorden porque ella quiere, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. El que la sometió es el hombre, nosotros. Hemos sometido a la naturaleza y estamos viendo las consecuencias. También, dice San Pablo, miren qué bonita y qué fuerte esta afirmación, también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Al final de los tiempos, todo será puesto en las manos de Cristo, por Cristo y para Él. La creación entera, nuestro planeta, los mares, los océanos, los animales, pero también todas las galaxias, todo el universo será puesto para Cristo. Y agrega, lo que está viviendo ahora la creación también. Hasta el presente la creación gime y sufre dolores de parto. No solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva. Así como nosotros esperamos
esperamos abrazarnos con Dios nuestro Padre y eternamente, para toda la eternidad en el cielo, también la creación, inconscientemente por cierto, espera la plena redención. Quería tocar al menos esta palabrita de la ecología, que no es una moda, no es un tema de los verdes, es un tema en primer lugar cristiano, es un tema de los creyentes, es un tema de doctrina social de la Iglesia, es un tema que tenemos que cuidar nuestra casa común para dejarle una casa a las próximas generaciones, pero sobre todo por respeto a la misma creación. Les recomiendo que lean una carta del Papa Francisco, cortita, que se llama Querida Amazonía. Fue después del Sínodo especial para la Amazonía, en que el Papa habla el dolor que siente él, pero también que siente la humanidad, aunque sea inconsciente, de la sobreexplotación de la Amazonía. Ese es uno de los tantos casos, uno de los tantísimos casos que hemos sobreexplotado. Cuando explotamos la creación, más allá de los límites que Dios nos ha dado, entonces la creación se vuelve también contra nosotros. Cuidemos la creación, cuidemos las calles, cuidemos la belleza, cuidemos los árboles. También cuidemos de no botar los recursos naturales, no abusar del uso del petróleo, de tantas cosas que nos brinda la naturaleza. Y seamos agradecidos cada vez que comemos una fruta, que comemos un cereal, que tomamos leche. Esto nos está dando el Señor a nosotros mediante la naturaleza. Cuidémosla porque la naturaleza y la humanidad vamos juntos, de la mano. No podemos abusar de la naturaleza. Bien, este era el tema que quería tocar antes de entrar en el Evangelio. Somos poquitos hoy día por Zoom y por Facebook también, pero los poquitos vamos a profundizar el Evangelio. El Evangelio es harto largo, el que nos propone la Iglesia. Nos propone dos alternativas. Entremos ahora al Evangelio. Les propongo que para este taller leamos la versión larga que nos propone la Iglesia. Son 24, porque es del 1 al 23, ambos inclusive. Es bien larga. Es la parábola del sembrador. Jesús propone una parábola. Después hay un diálogo con los apóstoles. ¿Por qué parábolas? ¿Qué sentido tienen las parábolas? Y finalmente viene una homilía, podríamos decir, una explicación de esta parábola, pero que es como una prédica que hace Jesús en base a este ejemplo, a esta parábola. Hoy día vamos a ver la introducción, que es la parábola del sembrador, pero durante 2 domingos más vamos a estar profundizando el sentido de las parábolas. Ahora le vamos a pedir a Mauro si puede leer el Evangelio, la versión larga. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará más todavía, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden.
y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se convierta, y yo no los sané. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no pueden dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, esta parábola que hemos oído tantas veces, con su respectiva explicación, tiene muchas novedades. Y ojalá que podamos profundizar no solo la parábola, sino que el sentido de las parábolas, que es un misterio. En este texto que hemos escuchado, que es un poquito largo, hay, podríamos decir, 3 partes, 3 secciones. La primera es cuando Jesús predica y propone la parábola. La parábola es: el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en tierra pedregosa, otro poco otras cayeron en tierra poco profunda, y así. Los 4 terrenos que describe Jesús. Esa es la primera sección del capítulo. La segunda sección es esta pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Y la explicación que da Jesús es bastante misteriosa. El que tiene, se le dará, y el que no tiene, se le quitará lo que tiene. Entonces, pero va como contra la justicia. En absoluto. En absoluto. Ya vamos a ver por qué lo que es esto. Y la tercera parte es la explicación que hace Jesús, que es una homilía verdaderamente de la explicación de la parábola que ha hecho. Quiero empezar por el final de lo que hemos oído, porque la explicación tiene una novedad que para nosotros, cristianos del siglo XXI, es un poco lejana. Ustedes comprenden que los agricultores, cuando siembran una semillita, esperan que esa semilla se multiplique. Y si siembran, por ejemplo, 1 kilo de semilla, esperan obtener 40 o 50 kilos del fruto de esa semilla. Esto en el siglo XX, en el siglo XXI. Pero la agricultura en el tiempo de Jesús y en Palestina, que son tierras muy pobres, con tener 7 veces lo que sembraban ya era mucho. O sea, 5, 7 veces. O sea, sembraban 1 kilo de semilla y cosechaban 7 kilos de trigo o de cebada o de avena o lo que fuera. Ya era una cantidad buena, 7 veces. Pero Jesús dice: el que recibe la palabra en buen terreno, el que recibe esta semilla en buen terreno, dará fruto abundante, unos 100, imagínate, 7 a 100,
unos 60 y los más pobres un 30. O sea, es una novedad muy grande. Esta semilla no es comparable a la semilla de los agricultores, la que ponían en el campo. Esta es una semilla superabundante, superabundante. Bueno, esta semilla, ustedes ya han captado, la semilla que lo que es. La palabra. Salió el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Él es el que sale a sembrar. Y los que han visto, yo tengo la experiencia de haber sido de campo, el sembrador que sale a sembrar y va haciendo así como un juego con la mano, tirando la semilla. Hoy día lo hacen todo con máquinas, pero va poniendo la semilla en torno al surco. Es una actividad muy bonita. Pero si la semilla cae fuera al borde del camino, encuentra piedras, encuentra otras cosas. Puede caer entre medio de las zarzas y las zarzas la ahogan. Puede caer en un terreno que no va a tener suficiente suelo y no va a dar fruto. Pero no es tanto una clase de agricultura, sino que es, a ver, ¿y tu corazón? ¿A qué corresponde? Tu corazón corresponde a uno de estos 4 suelos. Por ejemplo, el que al borde del camino y los pájaros se la comen. ¿Cuánta gente hay que recibe la palabra, pero en un terreno duro, que no le da mucha importancia, y vienen otras actividades, otras cosas, y hacen que la gente se olvide de la palabra de Dios? Otra cayó en terreno pedregoso, o sea, hay piedras, pero hay buena voluntad, hay un poquito de tierra, empieza a crecer la semilla, gente que viene a misa una vez, que escucha al padre, que escucha al papa, que escucha al obispo, sí, qué bonito, qué bueno, ya, pero como no tiene suficiente suelo y hay mucha piedra, viene el sol y esa semilla se quema. Ojo, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Hay un tercer terreno que entre espinas, las espinas, los arbolitos, los espinos que tienen espinas y son arbustos, están en un buen terreno. Pero si cae una semilla de trigo, y cae entre medio de los espinos, claro, la semilla empieza a crecer. Pero los espinos la ahogan y la semilla no da todo el fruto. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que escuchamos las cosas de Dios, leemos la Biblia, pero después nos viene que las fiestas, que la preocupación mundana, que un chiste grosero, y que tenemos la mente con otras cosas que no son aptas para que crezca la semilla del reino? O tenemos ambiciones, o tenemos vanidades, o tenemos otros pecados capitales, y la semilla se ahoga y no puede dar fruto. Pero hay una cuarta posibilidad, que espero que sea la tuya, la de los que están por Zoom, la mía, que cae en buen terreno. Obviamente que uno no puede pensar un mejor terreno que el corazón de la Santísima Virgen, la palabra en el corazón de la Virgen, fruto abundante. Pero en el tuyo, en el de cada uno de los que estamos viéndonos aquí por Zoom, ojalá sea un terreno humilde, que se riegue con la oración, que esté abonado con la fe, que esté dispuesto a recibir la palabra y dejar que la palabra germine, cultivarla como hacía la Virgen en su corazón, guardaba y meditaba estas cosas en su corazón. Bueno, ese es un buen terreno. Y la palabra transforma internamente, porque la palabra no es una idea, y aquí entra en el misterio. La palabra no es una idea que queda aquí. Hay gente que lee el Evangelio como si fuera un libro de historia o una novela, y se queda aquí. Pero la palabra tiene otro misterio. Es un misterio que baja al corazón. Y ese es el terreno al cual está hablando Jesús. Por eso cuando los apóstoles le preguntan, pero Señor, los discípulos le preguntaron, bueno, ¿y por qué hablas por medio de parábolas? Y la respuesta que da Jesús podría ser como, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios. La palabra misterio no es las cosas ocultas, no.
La palabra misterio es la palabra que supera una comprensión mecánica, materialista. Si yo digo este lápiz, claro, es un lápiz que tiene pasta y que tiene un bolígrafo, y entonces por eso puedo escribir. Claro, es una... Pero los misterios superan esto. Los misterios propiamente son los sacramentos. Por ejemplo, el bautismo. Si uno viene con una mentalidad fría, materialista, uno ve al ministro que echa agua en la cabeza de una guagua o en la cabeza de un adulto, dice unas palabras, ¿qué puede significar? Pero cuando viene una persona bien dispuesta, con un terreno abierto, escucha la motivación, escucha el evangelio, escucha la palabra y ve que el ministro, el diácono, el sacerdote echa el agua en la cabeza de la persona y dice, algo nuevo está pasando. Y la persona que es bautizada comienza una vida nueva, está abierta al misterio. Lo mismo la Eucaristía. Si uno de afuera, en forma materialista, ve que el sacerdote toma el pan, toma el vino, lo mismo el día anterior y el anterior y el mañana y de pasado mañana, tomen y coman, son palabras, ¿no? Pero el que está en el misterio del Señor y que está alimentándose con la palabra, entra en este Jesús tomó el pan, tomen y coman, es mi cuerpo. Y uno, sin casi darse cuenta, queda como envuelto en un misterio que atrae. Por eso en este tiempo de pandemia ha sido tan bonito ver el hambre de Eucaristía que tienen tantos fieles y tanto deseo de la Eucaristía. Eso habla bien, porque la gente está apetitosa del misterio. Bueno, Jesús le responde a los discípulos, a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Acaso hay como una discriminación? ¿Acaso Jesús está discriminando que ellos no lo conozcan? Las palabras del Señor son misteriosas. A quien tiene, se le dará más. Pero en el que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Parece como injusto. Si uno no tiene alimento, bueno, tiene que llevarle alimento. Y si no tiene, más todavía. Pero si tiene alimento, bueno, que lo reparta. En este caso la lógica funciona al revés. ¿Cómo funciona la lógica? Si usted tiene un terreno bien preparado para abrirse al misterio, se le va a dar mucho más. Y va a comprender mucho más. Y va a poder vivir en su corazón la alegría del misterio con mucho más fuerza. Pero si usted tiene un corazón duro, como ese borde del camino, o como el del terreno pedregoso, o como que está lleno de preocupaciones mundanas y de gusto por la fiesta y de puro pasarlo bien, y no piensa y no se abre a los misterios del reino, entonces el que no tiene ese terreno bien preparado, la semilla no va a producir nada y se le va a quitar. Esta es la razón por la que Jesús habla en parábolas, pero agrega un poquito más. Les hablo porque miran y no ven. Eso es lo que le pasa a la gente que está cerrada, que está en forma materialista recibiendo las cosas de Dios. Bueno, entonces miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y se cumple la profecía de Isaías. Por más que oigan, no comprenderán. Claro, porque tienen una mentalidad, un corazón, una actitud materialista, cerrada a los misterios del reino. Pero las personas sencillas, no sé, hoy día me dio tanto gusto una señora que vino a pedir agüita bendita. Y estaba en la iglesia con el frío que hacía. Me acerqué, le bendije, le pregunté por su familia. Y me contó, pero con una sencillez y con una manera tan abierta a las cosas que ella esperaba para su familia, para su marido, para su hijo. Tantas cosas y nada más que la agüita bendita. Uno dice, esta persona venía preparada para los misterios del reino. Y estuvimos conversando y también pudo ser atendida en sus necesidades materiales también. Estaban pasando necesidad. Bueno, parece raro esto porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos fíjense, parece como que fuera un objetivo de Dios, para que sus ojos no vean
y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda. Amigos queridos, esta es la decisión. No es que Dios quiera que la gente tenga el corazón duro, para nada. Pero aquellos que lo tienen duro no pueden comprenderlo. Y por mucho que se les hable, hay un santo que se llama San Agustín que dice, el que quiere comprender las cosas de Dios, basta que se las digan. El que no las quiere comprender, aunque le des 1000 argumentos, no la van a comprender. Querer las cosas de Dios implica ya una humildad, una actitud abierta al corazón de las cosas de Dios, y los misterios de Dios se te revelan. Pero si no, aunque te den 1000 razones, no las vas a entender. Si la mente está cerrada, no las vas a entender. Si en cambio tu espíritu está bien, y de repente hay gente tan buena que no ha tenido nada de formación religiosa, incluso gente que ha tenido mucha riqueza, pero le hablan de las cosas de Dios, esto me da gusto oírlo, y tienen el corazón abierto y lo reciben. Les aseguro que muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven, no lo vieron. Escuchan lo que significa la parábola del sembrador. Y entonces viene la explicación que acabamos de oír. La semilla es la palabra. Jesús los próximos domingos nos va a hablar, los 2 domingos siguientes, o sea, este domingo 12 de julio, el 19 y el 26, nos va a hablar en parábolas. Y las parábolas tienen fundamentalmente un tema, la semilla. La semilla, o los vegetales, que están y que tienen una potencia interna para crecer. La semilla que crece de día y de noche, que ya venga la semilla que va creciendo, porque la semilla, la palabra, tiene una potencia interna para crecer, pero requiere un corazón abierto y una disposición para recibir y abrirse a los misterios del reino. Por eso es tan importante cada vez que entramos en la palabra, un consejo que les doy es pedirle a la Virgen que nos dé su silencio y paz para escuchar la palabra, porque la palabra es como una semilla llamada a dar fruto abundante. Por eso la Iglesia nos pone en la primera lectura. Ahora le podemos pedir a otro, a María Eugenia o Alejandro, que lea la primera lectura, la del profeta Isaías. A ver, Alejandro ya tiene los anteojos puestos. Lee la primera lectura y con esto vamos a ir terminando. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Efectivamente, Jesús compara, el profeta Isaías, no Jesús, esto es 500 años antes de Cristo, el siglo VI antes de Cristo, o tal vez fines del siglo VI, comienzo del V, compara la palabra con la lluvia y con la nieve. Y miren cómo Jesús recurre a la naturaleza, el profeta recurre a la naturaleza. Es que la naturaleza es inspiradora, porque la naturaleza, la creación, lo mismo que decíamos de la segunda lectura, lleva la huella digital de Dios. Así como la lluvia no se vuelve a evaporar para volver al cielo sin haber fecundado la tierra, así tampoco la palabra. Así también sucede con la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Ella no vuelve a mí estéril. La palabra produce fruto, realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomiendo. La palabra dicha, la palabra vivida, pero sobre todo la palabra hecha carne, Cristo Jesús. Es el que realiza todo lo que el Padre quiere
y que cumple la misión que el Padre le ha encomendado. A Jesucristo, la palabra hecha carne, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Desgraciadamente no da el tiempo ni los medios como para hacer preguntas. En otras ocasiones lo hacemos más interactivo, pero ahora terminamos. Dios los bendiga y nos vemos en la misa o en otras actividades. Dios los bendiga.